Cuando bajé del tren la primera vez, me di cuenta que tenía en mi bolso 2 pasaportes, uno chileno y uno francés. La verdad es que por un momento no sabía dónde estaban, y si estaba en Chile, si estaba en Francia. No sabía si era francesa y que me nacionalicé chilena, o si era chilena y me nacionalicé francesa. Por unos segundos mi identidad se perdió completamente y basculó hacia un lado donde no había estado antes. Cuando estaba en Francia y era chilena, o sea, siempre lo he sido. Como me hizo pensar en esto y me hizo pensar en el conflicto también de tener 2 nacionalidades, de hablar 2 lenguas, pensar en 2 lenguas y vivir en 2 lenguas constantemente. Cuando estuve en Francia, antes de que pasara todo esto, siempre estaba conectada también con mi lado chilena, como siempre llamando a Chile, conectándome con Chile. Y también tengo un grupo de amigos chilenos en Francia, lo que hace que mi contacto con esa lengua no se pierda. Y del otro lado lo mismo, siempre he mantenido un contacto con Francia. He guardado esta lengua que aprendí, que la adopté, llegando acá, como poco a poco, a verlo con los años, he ido adoptando esa lengua, y en un momento tu cerebro hace que, pase de un lado donde ya no te das cuenta en qué lengua estás pensando. Y bajando este tren me pasó eso. No sabía si estos 2 pasaportes que tenía, cuál obtuve primero. Fue un lapso de tiempo mínimo, pero que me hizo pensar en eso, sobre todo bajando del tren. Cuando llegué a Toulouse, que es una ciudad mucho más soleada y mucho más cercana a lo que conozco, también pensé en eso. Y pensé si a lo mejor siempre estuve aquí en Toulouse o siempre viví acá. Aquí el sol llega muy fuerte y da la sensación de que quizás con esta luz la gente se empieza a despertar poco a poco. Un pequeño conflicto nos plantea nuestra querida gaviota, al parecer bajando de algún tren en una estación en Toulouse. Un conflicto que nos hace reflexionar sobre las nacionalidades, los idiomas, el de dónde soy, a qué pertenezco, nuestras raíces. Algo que tiene la mente de gaviota un tanto intranquila y que ha querido compartir con nosotros desde Francia. Imagino que en algo ayudará a nuestras palabras y trataremos de acompañarte en esta transmisión. Esperemos que nos escuches, que portes tu radio, y te deseamos buena suerte en este viaje, en esta búsqueda de más seres despiertos. Ay, no sabes la alegría que tengo de escuchar. Не знаю, я много сериалов с огромной памятью. Все мои любимые песни. И, конечно, я звонила подругам, говорила по телефону, играли игры. Надо идти в школу. Как быстро проходит. También escucho por ahí también otra persona que está en Europa y que es como activa en el antídoto o algo para poder despertar a los otros. Bueno, voy a ver si hay alguien en la estación. Creo que no hay nadie, no veo a nadie. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto nuevamente poder saludarles, y especialmente a Gaviota, a Gaby, ¿cierto? Muchas gracias por el saludo, por el mensaje. Estuvimos
escuchando muy atento todo lo que nos cuentas, y en medio del contexto se hace verdaderamente fascinante poder imaginar todo lo que tú nos estás describiendo. Muchas gracias por contactarte. Entendemos que este mensaje es uno de muchos que pueden seguir llegando, y como bien decía Gustavo, es un mensaje que nos invita a pensar y repensar lo que significa estar en un lugar que no sea tu tierra, lo que significa dejar tu comodidad, tu cultura. Bueno, hacemos un afectuoso llamado, ¿cierto?, a las personas que en este momento están fuera de sus fronteras, enfrentando esta gran crisis que nos convoca, ¿cierto?, no solo como un sector o un lugar, sino como humanidad completa. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, amigos. Gaviota ha plantado un conflicto existencial en mi persona. Yo estoy en el proceso, obviamente también viviendo lejos de mi tierra, también por voluntad propia. La emigración y a la vez la inmigración a este país, llámese Nueva Zelanda, como dije anteriormente, fue voluntaria, pero el conflicto existencial que ha planteado Gaviota en mi persona es básicamente el hecho de que siento que todo lo que significa o todo lo que es mi persona se parte en dos, y una se sobrepone a la otra, y eso no es voluntario, es un proceso obviamente que estoy viviendo, y hay condiciones obviamente que hacen de que una de las dos, por así decirlo, por decirlo de una forma, una de las dos culturas se sobrepone a la otra y termina siendo la que tú vas a elegir para el resto de tu vida. Creo que ese conflicto lo ha plantado Gaviota con la reflexión que ella hacía del tema de los pasaportes y de su nacionalidad francesa. Obviamente las raíces, y lo he dicho obviamente en los anteriores programas, uno debería volver a sus raíces para reencontrarse y resetear o sintonizar nuevamente, pero a veces siento de que el estar inmerso en otra cultura se sobrepone, y terminas perdiendo mucho de tu identidad. Gracias Gaviota por comunicarte nuevamente y por hacerme reflexionar acerca de eso, y me voy a ver enfrentado en este proceso a tener que tomar una decisión. Lamentablemente es muy difícil mantener las dos, y creo que siempre una se va a sobreponer a la otra. Bueno, Gaviota, estamos muy contentos que te hayas podido, como te comentaba, que te hayas podido comunicar nuevamente. No sabemos si vas a poder seguir haciéndolo, ahora no tenemos muy claro dónde estabas, pero estaremos siempre imaginando que nos escuchas, estaremos siempre hablando como si te estuviéramos hablando, y espero que en tu recorrido por distintas partes de Europa y de Francia, siempre estés pendiente de a lo mejor encontrar una radioemisora con la cual puedas comunicarte con nosotros tres, que estamos en distintas partes del mundo,
transmitiendo para la gente que pueda estar despierta. Así es que en nuestras mentes y corazones, Gaviota, vas a estar, y este programa va dedicado para ti y todas las personas que están, por alguna u otra razón, en una parte distinta a la cual, en la cual nacieron. Estoy acá porque quiero que me entiendas. Erkomaweni, Nakan Noguero, Tapea, Casque Coronado. Margot Tamones Maguillemka, Wakna Marca Pinamshamu, Anka Suyupito. Nacawe, Nupaita Marisol. Soy peruana. Samaneo Pascual, Nampi, San Miguel. Oye, amigo, yo después del mensaje de Gaviota, creo que deberíamos hablar de lo que es la inmigración o emigración. Yo creo que Gaviota nos ha apuntado ahí una semillita y es un muy buen tópico para discutir acerca de cuáles son los procesos, cuáles son los distintos approaches, por así decirlo, de los países con la inmigración, qué es lo que pasa en Chile, qué es lo que pasa en el mundo, en Nueva Zelanda, en Europa, todos los conflictos que crea eso, así que sería muy bueno que lo discutiéramos ahora. Comparto plenamente, querido Álvaro. Interesante y nuevamente casi infinito tema, porque me parece que la humanidad, de alguna u otra, o sea, no de alguna u otra manera, la humanidad, creo, y esta vez voy a hacer a lo mejor una afirmación, cosa que a mí no me gusta mucho hacer, pero la humanidad parte migrando, yo creo, parte recorriendo caminos. La humanidad parte siendo nómada, una palabra que en lo personal me agrada mucho por su significado. Creo que es una palabra muy bella. El ser nómada, el viajar constantemente, precariamente, solo buscando un bienestar que tiene que ver, creo yo, con lo alimenticio. Y es una necesidad ser nómada, no más que una elección. Y esa elección, la humanidad, como les comentaba, parte con esa elección. Y a lo largo de los milenios, se empezó a tornar el ser nómada al momento de nacer la frontera, los límites. El ser nómada empezó a mostrarse como algo negativo para algunos países, sobre todo, en el cual, producto de la geopolítica, empezaron obviamente a haber restricciones, y esas restricciones con el pasar del tiempo se han puesto mucho más duras, y hemos llegado a un punto tal en que la migración, el ser nómada, se ha transformado en algo muy negativo en el sentido desde ciertas perspectivas. Y eso es un poco duro de entender y de analizar como humanidad, como ser humano, como persona. Porque yo creo que está arraigado profundamente dentro de cada ser humano. El viajar, el conocer otras culturas, el visitar otros países, ver las distintas variedades de ecosistemas que existen en el planeta. Yo creo que deberíamos reflexionar en torno a los por qué, en qué nos pasó que el ser nómada inmigrante se convirtió en esto. No sé qué opinan ustedes, qué visión tienen con respecto a ello. Bueno, a mí me parece muy interesante que abordemos este tema en un contexto especial de principalmente enclaustramiento. Hablar
de este tipo digamos, de contexto histórico, ¿no?, que ustedes plantean, en este tiempo en donde estar en el fondo en tu lugar sin movilidad se hace muy interesante y justamente invita mucho a la reflexión respecto de cómo el mundo actualmente enfrenta la movilidad justamente social. eh, desde la óptica o el prisma siempre de la música, del arte en general. Para nosotros las fronteras no son más que una ilusión, algo que dista mucho del- del- de la actitud que en el fondo enfrentan los creadores, ¿cierto? No, en Latinoamérica, por ejemplo, nosotros gozamos eh, eh, de una sola clave y entendemos que no reconoce fronteras. Esa famosa expresión, ¿cierto?, que nos invita a movernos, a encontrarnos y a replantear muchísimas opciones, por más sencilla que esta parezca, desde Cuba hacia al sur de Latinoamérica hay una infinidad de reacciones frente a algo tan simple que viaja entre lo binario y lo ternario. Hay muchas expresiones, ¿cierto?, en torno a la música, y es ahí donde el encontrarnos, el buscar estos puntos que nos unen, es una necesidad, sobre todo para alguien como yo, que en el fondo ha estado viajando por el mundo de la percusión, pero claramente hay otros aspectos que no hacen tan romántica la idea de imaginarse, ¿cierto?, viajar o convivir con otra cultura. Hay muchísimos temas que afloran, imágenes que aparecen. Ustedes muy bien saben que Chile es un país que está totalmente condicionado, ¿cierto?, respecto de la gran cordillera de los Andes, que históricamente ha hecho bastante difícil acceder a nuestro territorio. Sin embargo, en este último tiempo Chile se ha transformado en un país que ha acogido a muchísimas a personas que son de otra nacionalidad, y hemos tenido que saber enfrentar, digamos, de una manera política, ¿cierto?, y social también, que es lo que ha estado ocurriendo en relación a la movilidad. Siempre hablar de estos temas va a ser, a mi juicio, muy sensible, porque, como les digo, por un lado hay una visión muy romántica respecto de, de- de establecer alguna ruta nueva, ¿no? Y también va a haber un lado muy crudo, muy complejo, que tiene que ver con qué es lo que uno deja detrás, que tiene que ver mucho con esas redes de apoyo que dejaron de estar, dejaron de ser parte de mi entorno. Y ser extranjero va a tener siempre esta dualidad, esta belleza, estos nuevos aprendizajes y también estos grandes desafíos que significa comenzar a reconstruir, comenzar a replantear, ¿cierto?, nuevos horizontes. Yo quiero partir con solo una pequeña reflexión o tesis, por así decirlo. No soy ningún filósofo ni político o economista, pero yo creo que el tema de todo este problema con el tema de la inmigración, toda manejo de la media y de esta información de que la inmigración es mala, que es negativa para los países y todo este tema, es solamente falta de información. La gente muchas veces emite un juicio solo basado en una lógica muy pobre. Y esa es solamente basada
en esto, ¿cómo se llama? Lo que se escucha o lo que se ve en la televisión, en los distintos medios. Entonces, la reflexión que uno hace acerca del tema de la inmigración es muy pobre, es carente de información. Entonces, yo quiero exponer como lo que pienso con algunos datos. Solo para hablar del esto de cómo se llama América, los primeros inmigrantes, por así decirlo, dejando de lado los pueblos nativos que llegaron de algún lado, dependiendo de qué teoría se use, como la de Clovis o la que tú conoces muy bien, Gustavo, o conoces un poco porque trabajamos en eso, que es el tema de Monteverde, que cuestiona un poco la teoría de Clovis y como que la remece un poco porque no se sabe y pone en duda que hayan cruzado por ¿cómo se llama? Por el Estrecho de Bering. Claro, por el polo norte, por así decirlo. Entonces, hablando solamente de América, los primeros inmigrantes fueron los tripulantes de la Pinta y la Santa María, con Colón. Esos fueron los primeros inmigrantes que llegaron a... No te olvides de la niña. Exactamente. Gracias por reforzar el dato histórico. Creo que no puse mucha atención en la clase de historia de la colonización de América, pero bueno, no creo que sea tan relevante. Pero así como lo decía, Colón y sus tripulantes fueron los primeros inmigrantes de América. Al descubrir esto, obviamente, América, empezaron los otros procesos de inmigración en donde se establecieron, obviamente, todas estas colonias, se repartieron América, los españoles para abajo, los ingleses después, obviamente, llegaron unos cuantos años después, se establecieron en el norte. Después de que se habían establecido las colonias, obviamente empezó a atraerse gente que estuviera interesada, y esto era del viejo mundo. Los irlandeses empezaron a llegar, los escoceses, después obviamente los portugueses abajo, que les dieron ahí, les sacaron una mascada a los españoles y se quedaron con todo lo que es Brasil. Entonces, y lo que más me causa curiosidad, por eso voy otra vez al mismo tema de la falta de información, cuando uno emite un juicio acerca de que si la inmigración es buena o mala. La misma gente que hace esos cuestionamientos de que la inmigración es maligna para una nación, son los descendientes de esos colonizadores. Entonces, eso yo creo que uno debería partir de la premisa, desde la premisa de pensar de que uno fue y sus generaciones anteriores fueron colonos y inmigrantes. Ahora también hacer la diferencia de cuáles son las palabras de migración, inmigración y emigración. Migración, así como decía Gustavo, está relacionada al tema de lo nómada. Es por tema temporal, es por condicionamientos de búsqueda de alimentos, de movimientos por temas climáticos, que es lo que está pasando ahora. Una de las cosas de las migraciones es por desertificación, por cambios de esto de cómo se llama el tema climático. Eso es una inmigración, obviamente va a ser permanente, por así decirlo, porque la gente no va a volver de nuevo a sus lugares de orígenes. Y obviamente la inmigración es gente extranjera que llega a otro país a vivir permanentemente, y la inmigración obviamente es lo que pasa anteriormente a eso, cuando esa persona sale de un país a vivir a otro. Solo para entregarles algunos datos, existen 250 millones de inmigrantes en el mundo. 250 millones de inmigrantes. Me parece mucho que entre el 10 y el 15% son refugiados, son de problemas, conflictos bélicos o problemas sociales, por así decirlo, no sé, Siria o alguna de esas cosas que estaban pasando antes de la pandemia, de que todos obviamente se contagiaran y estuvieran durmiendo. Y poner ejemplos, no sé, como desde el otro lado de la moneda, cuán beneficioso es o cuán
maligno puede ser para una nación el hecho de no tener inmigración. O sea, nosotros hablábamos en unas conversaciones anteriores, Japón no tiene inmigración y es uno de los países que tiene menos inmigración en el mundo. El 7% de su población son inmigrantes. Y una de las causas de por qué Japón no ha crecido desde los años 90 es porque no entra gente migrante. Se han quedado sin innovación, se han quedado sin emprendimiento, se han quedado sin esta mezcla de culturas que genera nuevas ideas y por ende innovación. Una de las cosas igual que uno tiene que tomar en cuenta por eso mismo, cuando uno hace una investigación para formarse una opinión con bases, es que formar a un ciudadano cuesta millones de dólares o millones de esto, ¿cómo se llama?, de pesos, por así decirlo, en comparación a un inmigrante que llega ya cualificado, llega criado, llega con educación, llega con cualificaciones a aportar a esa sociedad. Los inmigrantes pagan más taxes. Esa es otra cosa más. Entonces, hay mucha data, hay mucha información que sirve para tener una opinión al respecto. No sé qué más pueden agregar ustedes, chicos. Yo obviamente me gustaría seguir hablando del tema, pero no quiero ser solamente yo el que se apodere de esta conversación. Sí, un tema, como decíamos en un principio, un tema infinito, un tema que tiene muchas aristas. Me gustaría a mí, no sé, me acordé, me gustaría mencionarlo, me gustaría recordar una inmigración muy acorde a lo que estamos hablando. Este barco español que en plena guerra civil española trajo algunos miles de inmigrantes españoles por gestión en ese entonces embajador, creo, corrígeme si estoy equivocado, embajador creo que era Pablo Neruda, y trajo esta gran cantidad de inmigrantes españoles a vivir a esta república en ese entonces en paz chilena, y que trajo una gran riqueza cultural a bordo de este barco. De ahí se desprendieron grandes personajes de la cultura y el arte en este país. Creo recordar, no sé, Balmes, si no me equivoco, por ahí hay un gran maestro. Carlos, ¿cómo se llamaba este profesor de arte que viajó en el Winnipeg, que vivió muchos años en Lota, que hizo clase en el Liceo Coronel? ¿Lo recuerdas tú? Lo recuerdo perfecto, Gustavo, pero no se me viene a la cabeza ahora su nombre. Pero yo tengo una anécdota muy especial cuando supe que había un maestro de la pintura viviendo en Lota, con toda esta historia y trayectoria de venir, ¿cierto?, de España, en el Winnipeg, y ya era anciano. Fui a la puerta de su casa, me recuerdo, yo era un jovencito, adolescente, y toqué la puerta inocentemente. Me recibe un caballero muy amable y me invita a pasar a su living lleno de obras, lleno de pintura. En ese entonces yo estaba muy entusiasmado con el dibujo, y se dio el tiempo de atenderme, de mostrarme su trabajo, de conocerme. Fue súper interesante, fue algo, un hito que guardo en mi memoria. Y después, obviamente, en conjunto, ¿cierto, Gustavo?, pudimos conocer fruto de esa gran semilla, como lo fue un taller de pintura en Lota instalado como tal, por grandes expositores del arte, hoy en día grandes amigos como lo son Cristian Silva, ¿cierto?, el Jorge Cabrera, la Jacqueline. Ellos fueron discípulos de este gran maestro. Entonces
hay muchas historias como estas que justamente logran, que logran enriquecer estos pequeños rincones del planeta. Los beneficios de la inmigración. Jaime Catalán, sí, no podíamos no nombrarlo. Exactamente. Un ejemplo, un botón de los beneficios de la migración. Les cuento que acá en Puerto Montt, bueno, nosotros estamos en el mismo hemisferio, así que me parece que las condiciones son bien parecidas. Acá en Puerto Montt llueve mucho, como ha sido la tónica de este invierno, ha sido un invierno muy especial. Llueve mucho, cantan las bandurrias nuevamente, y eso creo que es lo que podemos decir por el momento. Queridos amigos, estaba haciendo memoria mientras ustedes hablaban y se me vienen por supuesto muchas conversaciones, muchas imágenes, muchos encuentros. Particularmente hay una conversación que tuve con Claudia, una colega que es actriz y además es socióloga, y ella hacía el esfuerzo por educarme respecto de cuánta ignorancia hay en nuestro país de la influencia afroamericana que tuvo Chile en sus comienzos. Y tristemente, ustedes muy bien saben que nuestros libros de historia y en general el desconocimiento es grandísimo, es enorme. De hecho, hay imágenes en el subconsciente que son muy tristes, me decía ella, como que en la cordillera de los Andes se quedaron por el frío, cuando hay muchos indicios, muchísima información que indica que incluso el pueblo mapuche tiene muchísimo que decir en términos de mestizaje. Bueno, solo hago mención de esto un poco por producto un poco de si bien es cierto, hay una, como decía hace un rato, una belleza, ¿no? Una parte, algo muy romántico de viajar y todo lo que tiene que ver hoy día con un poco con el placer, ¿no? De movernos, pero también debemos ser capaces de poner sobre la mesa que en este contexto nosotros podemos ver lo peor del ser humano en términos de cómo nos enfrentamos, ¿cierto?, ante las diferencias, y aparece la palabra racismo como algo que en el fondo no solo es parte de los libros de historia y del pasado, y tristemente sigue muy vigente. Ustedes imagino que lograron ver, antes que las comunicaciones se cayeran, un video que en el fondo grafica, ¿cierto? Yo creo que tristemente muy bien cómo enfrentamos muchas veces las diferencias de una manera tan trágica, tan terrible, y pareciera ser que los aprendizajes y las grandes crisis que el planeta ha vivido y que hoy podemos ver, ¿cierto?, tan bien documentadas por personas, pareciera que se vuelve a repetir. Bueno, solo hacer mención a eso, ¿cierto?, que debemos estar continuamente refrescando, y este tema, como decía Gustavo, tiene muchas complejidades, es infinito, ¿cierto?, principalmente porque está, como decías tú, Álvaro, también muy condicionado a cómo nosotros entendemos los movimientos, producto un poco de los intereses creados que tienen los gobiernos, ¿no?, por cerrar sus fronteras, por velar un poco por su cultura, qué sé yo, y estamos muy condicionados finalmente a la parte económica, ¿no? Yo, bueno, así como para terminar un poco esta idea, debo agradecer muchísimo a mis primeros años de formación. Estuve en el fondo con muchos maestros que son que son cubanos. Me estoy acordando de Alfonso Fabré,
que además era un gran cocinero, Álvaro, nos compartían los ensayos, parte de sus dotes culinarios. En un sartén mezclaba pescado, cebolla, tallarines del día anterior, lo que pillara, ¿ya? Y umami. Sí, y todo con huevo, por supuesto, ¿ya? Eso en un corte sobre un trozo de pan y un vaso de Coca-Cola infaltable, era lo que nos alimentaba. Así es que tengo increíbles recuerdos de ese proceso, de todo lo que significa la cultura afrocubana en la percusión. No se imagina la cantidad de información, de ritmo que nosotros tenemos para poder investigar, y la vida se nos va a ir y van a seguir apareciendo combinaciones. Actualmente tengo, como les decía antes de que se nos cayeran las comunicaciones, alcancé a grabar o a registrar unas transmisiones del país hermano de Bolivia. Una chica muy joven, con su charango en mano, con una alegría inmensa, nos demostraba en el fondo parte de su folclore, ¿cierto? Todo lo que significa ser parte de este país, o de esta cultura cordillerana, ¿no? Y con mi charango, que bueno, el Gustavo conoce muy bien la historia, ¿cierto? Que fue hecho desde maderas que estaban acá en casa, rescatado desde un piso antiguo, y también de parte de las tablas de mi cocina, que por supuesto lo estoy diciendo rápido y bajito porque cuando se entere mi señora que esas tablas ya no están disponibles, porque eran parte del cotidiano, ¿no? No, ella ya lo sabe. Y se transformaron en este bello instrumento hecho por un luthier lotino. Entonces, eso a mí me recuerda, ¿cierto?, la alegría y la belleza que hay en estar abiertos a compartir, a seguir aprendiendo, continuamente enfrentándonos a lo nuevo, como tú decías, Álvaro, como una posibilidad de seguir reinventándonos, de seguir creciendo. Eso, un fuerte abrazo a los países hermanos. Álvaro. Oye, Carlitos, solamente un dato con el tema del afroamericano, y tú dices que el tema de la mezcla y que sea desconocido. Una vez escuché por ahí una teoría y después me di el tiempo de hacer un poco de investigación y di con algunos archivos por ahí de la memoria chilena y otro tipo de cosas que me hicieron darme cuenta de que esta teoría era correcta. Obviamente los afroamericanos llegaron acá lamentablemente por el tema del tráfico o negocio del tema de la esclavitud, y se mezclaban con los mapuches. Se mezclaban, y más encima, para ponerle más sazón a esta mezcla, ¿cómo se llama? Los afroamericanos o los esclavos que venían con los moros andaluces de España. Y Gustavo obviamente va a poder hablar de ese tema después, porque obviamente como músico, tú, Carlito, si quieres agregar algo, él decía a esta persona que yo le escuchaba esta teoría, que decía que obviamente ese sincretismo musical era porque ellos obviamente se quedaban en estos lugares aquí por el Cajón del Maipo, se juntaban todos y hacían fiesta y hacían la mezcla de todos estos ritmos de no sé si estoy bien, por favor corríjame, el 6/8 y el 4/4 y ese tipo de cosas, y por ahí salió la cueca. Entonces lo que yo quiero decir es que la inmigración para mí son las bases estructurales de cómo tú fundas la identidad. O sea, es como cuando, por mí, hablando de esto, de cómo se llama, desde la perspectiva de un cocinero, es cuando tú creas un menú con distintas influencias y tratas de hacer una reflexión acerca del tema de tu identidad, de lo que te ha tocado durante tu vida. La identidad de nosotros es mestiza, es una mezcla de todas las inmigraciones, desde la española, la alemana, la francesa, la croata en el sur, la
galesa o escocesa. Entonces para mí básicamente la inmigración es sabor. ¿Qué sosa sería? Que sin especias, sin no sé cómo decirlo, es como sería nuestra cultura, sería tan blanda, sí, tan insípida, exactamente, tan insípida. La inmigración es riqueza, es no sé, pluralidad, es agrega condimento, agrega sazón. No, yo no veo ningún tipo de cosa maligna que venga desde la inmigración, solamente le veo beneficios. Yo creo que engrandece naciones. Norteamérica es el sueño, como se ha dicho toda la vida, el sueño americano. Está hecho por inmigrantes. País construido por inmigrantes. País construido por inmigrantes. Lo puedo hablar, imagínate, del mismo Nueva Zelanda. Nueva Zelanda también es construido por inmigrantes. Estados Unidos reniega ahora, obviamente por un estúpido, por así decirlo, una persona no grata que estaba al mando, obviamente, de Estados Unidos, renegaba de la inmigración, pero solamente yo creo que ese tipo de personas usan la inmigración como un tema de una arma política para capturar a gente que no se informa de la manera correcta y usarla para cautivar votos, si no es nada más que eso. Pero dormido, tú puedes ver, Álvaro. ¿Cómo, Gustavo? Dormido afortunadamente. Exactamente, dormidos afortunadamente. Oye Álvaro, ¿sí? Perdón que te interrumpa, pero en ese punto justamente el hecho de acomodarse y tener un título de dominio al parecer hace de que la gente se olvide de dónde viene y se transforman un poco en estos seres indeseables. Sí, no, terrible. Como así les decía, imagínense, solamente para comparar Estados Unidos, que reniega obviamente del tema de la inmigración, y había mucha prensa acerca del tema y era un problema en boga. Tiene un 14% de inmigración. Nueva Zelanda y Australia, que son países que están haciendo las cosas mejores, que hicieron las cosas mejores con el tema de esto de cómo se llama la pandemia, o han enfrentado problemas globales de otra forma, tienen el doble. Tienen entre un 25 y un 30% de inmigración. Entonces se enriquecen de eso, de la cultura que viene, se mezcla, se acepta, se adapta y se integra. Eso. Sí, yo coincido con Álvaro, con Carlos, puros beneficios. Yo veo solamente beneficios en la inmigración. La inmigración es lo que permea los países. Sin ir más lejos, no sé, las grandes, hoy en día las grandes exportaciones americanas en cuanto a la gastronomía, hoy, o hasta hace un poco atrás, cuando la gente no estaba dormida, son países como México, que tiene una tradición culinaria increíble, pero además Perú, que debe la riqueza de su gastronomía justamente a la inmigración y a la mezcla entre la cultura indígena y china y japonesa. O sea, de ahí viene ese... No dejes de lado la española, que también... claro, obviamente, la española. Y de ahí viene toda esa riqueza gastronómica. Beneficios, puros beneficios en la música, ni hablar. A mí me gustaría ejemplificar un poco esta riqueza, lo rico que hace la inmigración con un instrumento que proviene de Europa, que es el acordeón, pero que uno lo ve en todo el continente latinoamericano. Desde México, me gusta a mí, me gusta eso que hace Carlos, más que desde México, desde Cuba, que estamos un poquito más arriba de México, desde Cuba, México, hasta la Patagonia, el acordeón, que es un instrumento que lo trajeron los inmigrantes europeos,
permea prácticamente toda la música en el continente latinoamericano. México ni hablar, ¿cierto? Las rancheras, baja por todo este continente bello y asombroso, pasa por Colombia, el vallenato, la cumbia, Chile, la cueca, llegamos hasta el final del continente, al chamamé. O sea, ahí hay una muestra clara de lo importante que es la migración. Yo insisto, solo veo beneficios en esta área. Y prueba de ello es la gran riqueza rítmica, musical, culinaria, cultural que trae todo esto. Solo beneficios, no veo más cosas yo. Sí, yo creo que solamente para agregar una última cosa, Latinoamérica debería estar orgullosa del tema del mestizaje y de la cultura que se ha creado y por ende obviamente la identidad. Creo que falta un poco más de orgullo y esto es todo por un tema de mezclas de cultura y sincretismos de identidades. Yo puedo decirlo solamente por un tema de que estoy viviendo en un país que mayormente es anglosajón. Y esa es una de las cosas que más me mata de estar viviendo en un país anglosajón. Este tema de la identidad fuertemente sazonada, por así decirlo. Llego a necesitar de eso, a necesitar de esa vibración, de esa emoción y de esa que te lleva, no sé, a vivir cosas emocionales y que mueve tu ser. Eso falta por acá. Por eso también cuando llegan inmigrantes de ese lado del mundo, la gente acá las toma y las adopta o las quiere mucho porque mueve la fibra, por así decirlo. Mueve la fibra humana, transmite cosas. Esa rítmica que se encuentra por estos lados del mundo. Increíble, increíble los beneficios. Yo voy a dejarle un saludo a todos los amigos que espero nos estén escuchando y que estén despiertos en algún país de Latinoamérica. Si nos escuchan, si toman una radio antigua, intenten comunicarse con nosotros, que estamos aquí ávidos de ojalá encontrar más gente despierta, amigos de Colombia, de Bolivia, de Perú, de Argentina, de México, de todo Centroamérica, Venezuela, de todos estos bellos países que componen, de Cuba, que componen este bello continente. Saludos para ellos. ¿Qué tema más apasionante, amigos? Nos ha hecho reflexionar esta vez nuestra amiga Gaviota, la inmigración, los países, las fronteras, la riqueza que me parece que ha sido un común denominador en esta conversación. Nosotros al menos vemos más virtudes, más riquezas en la mezcla, en la inmigración. Un bello y profundo tema que yo creo que nos toca a todos de alguna u otra manera. A nosotros, a Carlos y a mí, como personas que hemos vivido siempre en un país, pero que hoy vive un proceso de constante inmigración, y Álvaro, que vive hace algunos años en un país construido por inmigrantes. Así es que solo quiero terminar enviándole un gran abrazo, un afectuoso abrazo a Gaviota, que también es una inmigrante en esta Francia, pero hoy una inmigrante ya, ¿cómo lo podríamos decir? Con todas las de la ley, con pasaporte, con doble nacionalidad hoy en día, que es algo que le pasa a mucha gente en este inmenso mundo de alrededor de, no sé,
sé, 7.000 millones de habitantes que se esparcen y que migran por todo este bello planeta Tierra. Abrazos a Gaviota y a todas las personas que por algún otro motivo han tenido que emigrar a otros países. Bueno, Gustavo, igual me sumo a tus palabras de agradecimiento hacia a Gaviota, ¿cierto? Ha sido verdaderamente fascinante escuchar el mensaje que nos comentas, ese viaje en tren. Te mandamos un afectuoso, un cariñoso abrazo a la distancia y por supuesto esperamos que nos sigas mandando algunos mensajes, vamos a estar atentos a todo lo que nos puedas contar. Yo les comentaba hace un rato, y ustedes bien saben que para mí especialmente es la percusión lo que me caracteriza como músico, es donde más tiempo he invertido y hay un instrumento muy especial que tiene unas características muy sencillas, pero que lo hace, yo creo, uno de los instrumentos más universales actualmente, y es el famoso djembe. Álvaro hablaba sobre la importancia de la resonancia, ¿cierto? De ser capaces de traspasar las fronteras, y este tambor es impresionante, hay un universo por descubrir en él. Les puedo decir que me siento mucho más cómodo conversando a través de él que con cualquier otro medio. Entonces yo quisiera graficar en este instrumento un poco la belleza que hay en el reencontrarse con cosas que pueden ser muy sencillas, muy rústicas, pero que tienen una riqueza infinita. Y eso somos como humanidad, ¿cierto? De las cosas sencillas encontramos mayor riqueza. Y para finalizar, yo les invito a pensar en esta idea tan recurrente, ¿cierto? Que vienen de diferentes sectores. Cuando celebramos la idea de ser iguales, si no estamos dispuestos a defender cuán distintos somos. ¿Cómo pretendemos ser iguales si yo no estoy dispuesto a defender, ¿cierto? Con energía el hecho de que somos diferentes? Si no protegemos al que es más débil y si nos olvidamos del pasado, hay muchas ideas que atraviesan, ¿cierto? Este concepto. Pero los quiero dejar invitados a que pensemos y repensemos desde este prisma, desde la importancia que tiene finalmente, más allá de compartir un... Gaviota, yo me voy a tomar una licencia, un atributo y un placer igual hablando de todo el tema de la inmigración y de la migración y tocando de los temas que habló Gustavo con el tema del Winnipeg y cuán hermoso fue obviamente esa llegada de esos inmigrantes y todos los beneficios que trajeron ellos. Pablo Neruda, especialmente la persona que gestionó todo el tema del barco y traer a estas personas, a estos españoles que venían obviamente arrancando de todo el proceso que estaban viviendo en sus países, el franquismo absoluto. Tiene un poema, Pablo Neruda, que se llama Migración, y quiero leerte un pequeño extracto de ese poema que encontré por ahí en un libro. En la piedra asaltada por los pájaros se adelantó el secreto. Piedra, humedad, estiércol, soledad.
Fermentarán y bajo el sol sangriento nacerán arenosas criaturas que alguna vez regresarán volando hacia la huracanada luz del frío, hacia los pies antárticos de Chile. Ahora cruzan, pueblan la distancia, moviendo apenas en la luz las alas, como si en un latido las unieran, vuelan sin desprenderse del cuerpo migratorio, que en la tierra se divide y se dispersa. Sobre el agua, en el aire, el ave innumerable va volando, la embarcación es una. La nave transparente construye la unidad con tantas alas, con tantos ojos hacia el mar abiertos, que es una sola paz la que atraviesa y solo una ala inmensa se desplaza. Ave del mar, espuma migratoria, ala del sur, del norte, ala de ola, racimo desplegado por el vuelo, multiplicado corazón hambriento. Llegarás, ave grande, al desgranar el collar de los huevos delicados que la empolla el viento y nutren las arenas, hasta que en el nuevo vuelo multiplica otra vez vida, muerte, desarrollo, gritos mojados, caluroso estiércol, y otra vez a nacer, a partir lejos del páramo y hacia otro páramo. Yo busqué este poema a la rápida para leerles, obviamente, y habla del tema de la migración de las aves. Gaviota, precioso apodo, que viene de Gabriela, obviamente. Alguien tiene que haberte dado este apodo, y por las características, obviamente, de tu persona. Uno cuando emigra, en cierta forma es un pájaro. Cruza océanos en una ave mecánica, pero vuela y llega a otras tierras, a otros lugares, a descubrirlos, a adaptarse, a empezar una vida nueva. Y para todas las personas que piensan que la inmigración es maligna, yo les debo decir que los inmigrantes, incluyéndome, pasan por cosas que son muy complicadas. Hay que ser muy valiente para inmigrar y emigrar de nuestros países. Así es que yo les hago el llamado, obviamente, a que hagan el mismo proceso que hice yo hace un tiempo atrás, de informarme y de ver cuánto aportan los inmigrantes a las sociedades y a las culturas a las que ellos llegan. Queridos amigos, les cuento que sorpresivamente acaba de pasar un vehículo por afuera de la puerta de mi casa. De hecho, estoy ahora, sí, un auto, estoy escuchando mucho ruido, bocinazos. Es impresionante, ya dejó de haber mucho silencio acá en la ciudad. Pero si los autos los maneja gente, ¿cómo puede ser eso? Oye, yo acabo de recibir un texto, weón, por el teléfono, no puedo creerlo. No sé qué pasa. Un texto. Sí, un texto. Esto es muy raro. Yo coincidentemente estoy escuchando ahora las sirenas de los bomberos, estas alarmas que suenan cuando hay alguna emergencia, están sonando en la ciudad, las sirenas. ¿A quién le está sonando un teléfono? No es a mí. A mí me llegó un texto, pero no sé qué pasa. No los puedo escuchar ahora. No los puedo escuchar. ¿Qué está pasando con la comunicación? Algo en el mundo. Gustavo, que podría dejar de conversar, no lo sé, prender la radio tampoco. Si alguien más está transmitiendo en otra frecuencia. Aprovecho de despedir, queda mucho. Alguien se está escuchando, alguien en Nueva Zelanda, Un fuerte abrazo, en Australia, un abrazo, por estoy favor. atento. Más No extraño. puedo escuchar a Bueno, es que a los lo mejor no estamos solos. Gustavo, Carlos.